Ya hemos visto cómo es que fue ungido Jesús, fue tentado por el diablo y sus primeros discípulos lo siguieron. Sin duda es emocionante, pero ahora, el primer milagro que realiza, ¿dónde lo realiza? ¿Qué significa? ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, sin duda en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12 encontramos muchas lecciones prácticas para todos nosotros, seamos niños o grandes. Miren, vamos a analizarlo por favor, vamos a leer el capítulo 15 del libro Jesús es el camino, bajo el título Realiza su primer milagro. Vamos a pedir a nuestro hermano Velázquez que nos ayude con la lectura, por favor. Hace 3 días que Natanael se ha hecho discípulo de Jesús. Ahora Jesús y algunos de sus primeros discípulos se dirigen al norte, al distrito de Galilea, su lugar de origen. Los han invitado a asistir a un banquete de boda en Caná, de donde es Natanael. Esta ciudad está situada en las colinas al norte de Nazaret, donde se crió Jesús. María, la madre de Jesús, también está en la boda. Es amiga de la familia de los novios y, al parecer, está ayudando a atender a los muchos invitados. Enseguida se da cuenta de que el vino se ha acabado y se lo comenta a Jesús. En realidad, lo que María quiere es que Jesús haga algo al respecto, pero él le responde usando una expresión de la época que indica que no le parece bien su petición. ¿Y por qué debería importarnos eso a ti y a mí, mujer? Puesto que Jesús es el Rey nombrado por Dios, solo su Padre Celestial puede darle instrucciones, no sus familiares ni sus amigos. María deja con prudencia el asunto en manos de su Hijo y simplemente les dice a los que están sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Hay 6 vasijas de piedra y cada una puede contener más de 40 litros, 10 galones, de modo que Jesús manda: llenen de agua las vasijas. Después les dice: ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. El director del banquete se queda impresionado por la excelente calidad del vino que están sirviendo, pero no sabe que lo ha hecho Jesús de forma milagrosa. Por eso llama al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el buen vino y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Este milagro, que es el primero que realiza Jesús, fortalece mucho la fe que tienen en él sus nuevos discípulos. Después de la boda, Jesús se va con su madre y sus medio hermanos a la ciudad de Capernaum, situada en la costa noreste del mar de Galilea. Muchas gracias, hermano, por tu lectura. Vamos a hacer unas preguntas que están ahí en el recuadro. ¿Cuándo se celebra la boda de Caná? ¿Cuándo? Hermana de Gilles. Sí, tan solo 3 días después de que Natanael se ha hecho discípulo, Jesús y sus discípulos se dirigen al norte, al distrito de Galilea, de donde son originarios, y allí es donde los invitan a una boda, porque de allí es Natanael. Así que esta ciudad está en una colina al norte de Nazaret, que es el lugar donde se crió Jesús. Muy bien, ahí justamente en esos días fue. ¿Y qué le dice Jesús a su madre cuando ella le comenta que se ha acabado el vino? ¿Qué le dice Jesús a su madre? Miriam, por favor, de Martínez. Sí, María se da cuenta que el vino se ha acabado, y así que se lo comenta a Jesús, y vemos cómo Jesús responde usando una expresión que se indica que no le parece bien su petición, y le dice: ¿por qué debería importarnos eso a ti y a mi mujer? Muy bien, le contesta con una pregunta. ¿Y qué milagro realiza Jesús y qué efecto tiene en las demás personas? ¿Qué milagro realiza Jesús? Hermana Millán, por favor. Sí, en esta ocasión Jesús manda a llenar de agua las 6 vasijas de piedra, que cada una más o menos contenía 40 litros de agua. Y después les dice:
ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Es el primer milagro que realiza Jesús. Así es. Brenda Plata, por favor. Sí, y sin duda que esto tiene un efecto positivo en las personas que lo están viendo, porque así refleja Jesús el poder que Él tiene. Como consecuencia, fortalece la fe de cada uno de sus discípulos. Así es. Berenice de Villaseñor. Y además que cuando Jehová y Jesús hacen algo, lo hacen de calidad, porque vemos cómo hubo quien llamó al novio y hasta lo felicitaron porque le dijeron que la mayoría, ahí como dice en Juan 2:10, la mayoría servía el vino feo o de mala calidad al principio para que se emborracharan los invitados y hasta... Perdón, al revés, primero el de buena calidad y al final, ya que estaban todos borrachos, el otro, para que nadie se percatara, pero ellos no se habían dado cuenta que Jesús había realizado este milagro y él no tenía necesidad de hacerlo de calidad, pero se nota que venía del Espíritu Santo de Jehová. Así es. Miren, vamos a leer el relato, como aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Por favor, presten mucha atención, pero entremos a la escena. Ahí podemos ver en una ilustración. Se ve que están, ¿en dónde? En el libro vemos una ilustración. ¿Dónde están? Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, pues están en la casa donde es la boda y se ve a la gente atrás y cómo están llenando las tinajas de agua y ya está ahí Jesús dándoles esas órdenes. Ok, pero vamos a centrarnos en esto, miren. La boda se celebró de noche. Hay invitados, hay música, ahí se ve hay flauta, dereta. Así que se escucha la algarabía. Huele a comida porque fue un banquete. Así que imaginémonos todo ello, centrémonos en ese lugar. Está el patio, hay muchos invitados de noche y las lámparas. Y escuchemos por favor la lectura de Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, por favor. Capítulo 2. Ahora bien, al tercer día se efectuó un banquete de bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete de bodas. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Pero Jesús le dijo, «¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que servían, «Todo cuanto les diga, háganlo». Sucedió que había puestas allí 6 tinajas para agua hechas de piedra, según lo exigido por los reglamentos de purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener 2 o 3 medidas de líquido. Jesús les dijo, «Llenen de agua las tinajas para agua», y las llenaron hasta el borde. Y les dijo, «Saquen un poco ahora y llévenlo al director del banquete». De modo que lo llevaron. Bueno, cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, pero no sabía de dónde venía, aunque lo sabían los que servían que habían sacado el agua, el director del banquete llamó al novio y le dijo, «Todo otro hombre pone primero el vino excelente, y cuando la gente esté embriagada, el inferior. Tú has reservado el vino excelente hasta ahora». Jesús ejecutó esto en Caná de Galilea como principio de sus señales, y puso de manifiesto su gloria, y sus discípulos pusieron su fe en él. Después de esto, él y su madre y hermanos y sus discípulos bajaron a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Entramos en el relato, vimos lo que estaba pasando, la situación desesperada. Bueno, ¿qué aprendemos? Miren, vamos a ir analizando versículo, a lo mejor no versículo por versículo, pero sí por secciones. Primero, los versículos 1 y 2. ¿Qué aprendemos en esa lectura, hermanos? ¿Qué encontraron ustedes de práctico? Porque miren, el versículo 2 dice que fue Jesús, ¿a dónde? ¿A dónde fue? Leonardo Llanos, por favor. Bueno, sí, aquí nos está dando la introducción de que Jesús es invitado a un banquete de bodas.
Esto me permite ver que Jesús pues no era así como a veces nos lo pintan o lo quiere pintar algunos, ¿verdad? Él era alegre para todo momento y para toda ocasión podemos estar, y seguramente era un momento de regocijo, eran unas bodas, iba a haber alimento, bebida, compañía, amigos, fiesta, ¿no? Entonces me da a entender que Jesús pues también era una persona alegre. Sí, muy bien. Recordemos, hermano, Jesús sabía que tenía nada más 3 años y medio. Y aún así se dio tiempo ¿Para qué? Hermana Antonieta, por favor. Para el disfrute, hermano, o para distraerse. El hecho de que Jesucristo haya contribuido en este banquete de boda habla de que era un hombre equilibrado y que obraba en consonancia en cada situación. No era una asceta que practicaba la austeridad, más bien apreciaba las cosas buenas cuando se le invitaba, pero las disfrutaba con equilibrio. Muy bien, pero noten esta expresión. En el versículo 2 dice que él fue invitado. Es decir, llegó porque el de la fiesta es Natanael, ¿puedo ir yo? María Elena, por favor. No, hermano, aquí los versículos especifican que Jesús y sus discípulos estaban invitados al banquete de bodas. Por lo tanto, de esto podemos aprender que si una pareja cristiana decide tener una recepción sencilla con una cantidad específica de invitados, debemos de respetarlo y comprenderlo, pues un verdadero seguidor de Jesús no irá sin invitación a un banquete de bodas y no tomará el alimento y la bebida que haya para los invitados. Así es, sino con invitación. Ahora, ¿qué pasa si uno llega sin invitación? ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué dice el versículo 3? Hermana Esther Plata, por favor. Sí, que precisamente sucede esto, se acaba el vino, fueron los invitados más de los que ellos tenían planeados, y entonces pues sucedió esta situación que pues puso a los de boda, a los novios, los puso en un dilema, porque para ellos pues el no tener esto era algo que les causaba un conflicto muy grande. Entonces Jesús y su madre pues sintieron compasión por esas razones que trataron de ayudar a los novios. Muy bien. Cristian, por favor. Sí, entonces podemos caer en que nuestros hermanos que estén festejando su banquete de bodas, pues los metamos en aprietos, ¿verdad? Porque ellos tienen arreglos definidos, ¿verdad? Saben cuántas personas, el alimento y todo, y entonces en vez de que contribuir a que sea una ocasión gozosa, pues podemos meterlos en aprietos. Así es, porque imagínense en una situación así, ¿cuál es la alegría en ese momento, hermana de Trejo? No, hermano, al contrario, y sobre todo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde el hecho de invitar a alguien a su casa, ellos tenían que ofrecerle todo lo que habían dicho. Para ellos era vergonzoso quedar mal. Por eso es que María le pide a Jesús, ella sabía cómo iba a ponerse la familia y el novio y la novia al faltar el vino. Así es. Por eso, ¿qué pregunta o cómo le responde Jesús a María? Dice el versículo 4, Naomi, por favor, Trejo. Sí, él le responde, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Y muchas personas pueden interpretar esta respuesta como una falta de respeto, pero no es así, ya que Jesús solo se refería a que no le parecía bien la petición que le estaba haciendo, porque solo Jehová puede darle instrucciones y no sus familiares ni sus amigos. Muy bien. Hermana Sandra Decano, por favor. Y podemos ver que este hecho lo comprendió María, porque ella tampoco se sintió ofendida, sino que hasta ella misma pidió que se siguieran las instrucciones de Jesús. Este hecho, hermano, nos muestra que Jesucristo equilibró a la perfección la obediencia a la voluntad de Jehová, pero también el interés por la inquietud de su madre. Muy bien. Hermano Víctor. Sí, en la publicación que estamos analizando se da un esclarecimiento. Lo que Jesús le dijo no fue una falta de respeto a su madre y tampoco la puso en un lugar forzándola, sino que
sencillamente era una expresión utilizada en aquellos tiempos. Y lo que viene a querernos decir es, ¿por qué tenemos que preocuparnos por ese asunto tú y yo? Así que el Jesús que escuchamos es un Jesús en verdad amoroso y respetuoso. Así es, porque ¿quiénes eran los responsables en ese momento? ¿Quién eran los responsables de ese evento? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, en este caso los anfitriones eran los novios. Sin embargo, ahí vemos la compasión de Jesús y su amor. Aunque no tenía nada que ver con él, él se preocupó por dar este vino y ese es el primer milagro que él realiza. Así es. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, también nosotras como mujeres podemos aprender mucho de la actitud que tuvo María, la sumisión que tuvo ante su hijo, porque ella, como vimos, rápidamente aceptó esa corrección. Entonces, nosotros de la misma manera, o las que tienen las que tienen hijos, las que son madres, pues deben de tener esa misma actitud al saber que sus hijos tienen un privilegio, deben de respetarlo, porque ellos están pues nombrados y que solamente reciben instrucción pues de Jehová. Muy bien, un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cómo podríamos ocupar lo que pasó María? Alma, por favor, Bolaños. Sí, en caso de que nosotros llegáramos a notar algo que hace falta, podemos dirigirnos con respeto a alguno de los responsables y tal vez sugerir, pero de una manera muy sutil, qué es lo que se podría hacer, pero siempre respetando la decisión del hermano o del nombrado, que ellos ponerlo en sus manos y que ellos tomen la decisión final de qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Sí. También en el caso de María como madre, ¿cómo podemos poner en práctica? Hermano Reinaldo Luna, por favor. Bueno, aquí también podemos aprender algo muy importante. Como madres, conocen mucho a sus hijos, sobre todo si han convivido, si han estado en mucha comunicación. Y María sabía eso del corazón de Jesús, por eso le dijo a los asistentes, todo lo que Él les diga, háganlo. O sea, porque en el fondo sabía María cómo era el corazón de Jesús y que seguramente iba a actuar y hizo lo que ya sabemos, convirtió esta agua en vino. Muy bien. Hermana Antonieta, por favor. Sí, María nos dejó un buen ejemplo de lo que es ser prudente y además ser humildes, pues ella se adaptó inmediatamente a la corrección que le dio nuestro Señor Jesucristo. Nunca se dio prisa a sentirse ofendida, sin duda un excelente ejemplo para nosotros. Cuando ella da la respuesta, hagan lo que se les diga a los que estaban sirviendo el vino, nos dejó ver que ante todo debemos de ser humildes. Sí, así es. Imagínense, como padres, como madres, siempre vemos a nuestros hijos ¿cómo? ¿Cómo los vemos? Leonardo Llanos, por favor. Sí, los vemos pequeños, no importa si ya tienen 20 o 30 años, ¿verdad? De hecho, pues nuestras mamás que todavía viven, a pesar de que tenemos ya más edad y hasta hijos, nos siguen viendo como sus niños, ¿no? Sin embargo, yo quería destacar también el caso de María, me deja ver a una persona generosa, acomedida, interesada en los demás. Seguramente ella sabía que su hijo era generoso, por eso tuvo la libertad de decirle, oye, falta vino, porque él podría hacer algo. Así es. Hermano Trejo, por favor. A mí me llamó mucho la atención que le llevan el vino a probar al director. Entonces esto quiere decir que había una dirección para que él administrara bien la situación y no se pasara más allá. En la actualidad también se hace así, ¿verdad? Cuando nos invitan a que seamos directores de algún banquete, nosotros estamos al tanto, ¿verdad?, de la situación para que de esta manera los novios, ¿verdad?, puedan seguir gozando de ese día tan propio para ellos. Muy bien. Hermana Arreola, por favor. Además, esta expresión que tengo que ver contigo, se entiende que era un modismo habitual que se ocupaba entre los judíos y que también aparece varias veces en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Samuel 16:10 y en 1 de Reyes 17:18. Así que estos ejemplos nos ilustran que no se denota ni desdén ni arrogancia, sino simplemente la negativa de algo. Así es. Por eso es que la traducción revisada, ¿cómo vierte esa expresión?
¿Cómo vierte esa expresión, la traducción revisada en inglés? O pasarla al español. ¿Cómo la vierte? Israel, por favor. Se utiliza la expresión, ¿y por qué debería importarnos eso a ti y a mi mujer? De algún modo también podemos ver hasta el mismo respeto que el mismo Jesucristo tenía. Él sabía que él podía hacer ese milagro. Él estaba consciente de esa cuestión, sin embargo, él no quiso darse a conocer por esa situación, ¿no? Como imponiéndose, como jactándose del poder que Jehová le acababa de conceder. No, sencillamente él dijo, pues deja que la situación se arregle y ya veremos qué puede pasar más adelante, pero mientras tanto, no nos preocupemos. Así es. Imagínense qué tan generoso. Ya han comentado sobre la generosidad, pero qué tan generoso fue al decir como cuánto agua convirtió en vino. ¿Qué cantidad? ¿Qué se arrojas, por favor? Sí, quizás fueron 390 litros y de esta manera no estaba favoreciendo la borrachera, porque eso lo condena Jehová, sino demostrando la generosidad que muestra él mismo. Así es. Hermano Gonzalo Zúñiga, por favor. En el capítulo 13 de este mismo libro aprendimos que Jesús no utilizó su poder para satisfacer sus propios deseos, pero ahorita vimos que para satisfacer los deseos de los demás, sí, ¿verdad? Eso es algo que me llamó a mí mucho la atención. Eso quiere decir que en el próximo, pues, orden, ¿verdad? Pues también el vino está incluido. En el Nuevo Mundo, muy bien. Recordemos, hermanos, vivimos hace 15 días, en el capítulo 13, que Jesús fue tentado por el diablo en convertir piedras en ¿qué? Muy bien. ¿Alguien lo quiere decir en el micrófono? Se lo agradeceremos, hermana de Trejo. Y hermano, en pan. En pan. Así que, ¿podía hacer eso? ¿Convertir piedra en pan? Ok, estamos de acuerdo, porque quedó demostrado aquí. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, sobre Jesús? Además de la generosidad. Hermano Limón, por favor. Sí, esto nos enseña lo que muy pronto va a hacer como rey del reino de Jehová, al traer abundante alimento para todos, y sin duda esto nos beneficia y nos reconforta saber todas las bendiciones que hará posibles. Así es. Silvia de Velázquez. También Jesús era perspicaz y era muy prudente con el uso de su poder. No era solo porque podía que lo iba a hacer, tenía un propósito su milagro, y en este caso fue fortalecer la fe de sus nuevos discípulos. Entonces no iba a darle gusto a Satanás y por eso iba a convertir piedras en pan. Ya no encajaba con el propósito de Jehová. Muy bien. Hermano Demetrio Bolaños, por favor. También, hermano, ahí se nos hizo hincapié que los milagros que Jesús hizo, el poder que Jehová le dio, nunca lo utilizó para su propio beneficio. Siempre lo hizo para beneficiar a su prójimo o para beneficiar a alguien que le hacía falta. Entonces también a nosotros nos enseña eso, que pues nunca siempre lo que nos dé Jehová debemos de ocuparlo nada más en nosotros. Tenemos que compartirlo con nuestros hermanos. Muy bien. Hermana Jacqueline Cruz, por favor. Sí, además aprendemos que en Isaías 40:26 se dice que Jehová Dios abunda energía dinámica, y es Él quien le dio a Jesús la energía para transformar de 2 elementos básicos como lo era el agua en 1000 componentes que contenía el vino, muchos de los cuales son componentes muy complejos. Así es que entonces esto demuestra su capacidad para proporcionar bebida en abundancia. Y este milagro prueba que las emocionantes profecías que faltan por cumplirse sobre el reino mesiánico tienen fundamento, porque finalmente Jesús puede transformar la energía en materia. Muy bien. Por favor, Leonardo. Yo antes de este estudio no le veía tanto sentido a este milagro de Jesús, pero ahora veo que fue por generosidad que convirtió ese agua en vino. Así es. Muy bien, bonito comentario. Frida, por favor. Sí, en esta ilustración vemos que Jesús se preocupó por los sentimientos tanto de María como de los novios y quiso ahorrarles la vergüenza, así que esto aumenta nuestra confianza en que Jesús se interesa realmente en nosotros y en nuestros problemas cotidianos.
Así es. Hermana Luna, por favor. Sí, ya vemos que el vino era una parte importante en los banquetes, las celebraciones de bodas y otras ocasiones festivas. El vino es uno de los dones incluidos entre las bendiciones que Jehová ha dado a la humanidad. Como dice el salmista en el poema 104:15, regocija el corazón del hombre mortal y pone al corazón de buen humor, alegre. Pero sí lo que está mal es el que haya exceso. La moderación en todas las cosas es un principio bíblico y hay que tenerlo en cuenta. Así es, por eso como comentaba el hermano Gonzalo, en el Nuevo Mundo habrá vino. Cristian, por favor. Sí, ahí cuando utiliza la expresión vino bueno, me recuerda cuando Jehová Dios hizo la tierra, todo lo hizo bueno para el ser humano. Entonces el pensar que todo lo hace Jehová así y Jesucristo lo imitó, hizo vino bueno. Entonces pensar en lo que nos va a dar en el nuevo mundo, todo va a ser bueno, no como ahora, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo, pero va a ser muy diferente lo que vamos a disfrutar. Así es. Ahora pensemos en esto, hermano. El director del banquete habla con el novio. ¿Qué le dice el director del banquete al novio? ¿Qué le dice? Hermano Víctor, por favor. Sí, esta expresión del director del banquete me hace que este texto específicamente, el que estamos leyendo hoy, tenga valor. Y le dice, todos los otros hacen al revés de lo que tú hiciste. Cuando la gente está embriagada, entonces primero sacan el vino de buena calidad. Y cuando ya está embriagada, le sacan de mala calidad. Sin embargo, tú hiciste al revés. Ahora, este texto específico me va a servir para hablar con los que piensan que Jesús y sus discípulos jamás tomaron bebidas alcohólicas. Estas palabras del director del banquete al novio me hacen entender que las bebidas alcohólicas fueron cosas que ellos consumieron. Así es. Pero, ¿cómo se habrá sentido el novio cuando escucha esas palabras? Jaciel, por favor. No, pues sin duda se habrá sorprendido. En realidad el que estaba organizando, él no se había percatado lo que Jesucristo había hecho. Él solamente probó vino del que le dieron y al probarlo pues se sorprendió, y seguramente el novio cuando escuchó sus palabras pues también le han de haber dado ganas de probar ese vino. Así es. Entonces, hermano Demetrio Bolaños, por favor. Sí, hermano, si vemos la ilustración del principio, vemos que el novio está entre el grupo que están dentro del salón y las tinajas están en el patio. Entonces él no se había dado cuenta que pues había escasez de vino. Y entonces cuando le habla el director y le dice, pues ¿por qué haces esto? Pues él queda sorprendido, pero se sintió muy halagado porque pues dijo, ¿cómo sucedió? Así es. Manuel, por favor. Lo que Jehová nos da es excelente. Cuando predicamos, hablamos con las demás personas acerca de la palabra de Jehová, nos dice, oye, qué bueno eres en esto, pero la verdad, ellos no saben que el que nos ha preparado, nos ha enseñado y nos ha educado y nos sigue enseñando todavía, es Jehová. Así es. Y dice el versículo 11 que esto fue como principio de sus señales. Así quedaron convencidos ahora más los discípulos, ¿verdad? Sandra, por favor. Inclusive mismo para Natanael, él ya había tenido una prueba de que Jesús sabía quién era esa persona o quién era él, y ahora ver cómo de manera personal está transformando esta agua en vino, sin duda estaba convencido de que había tomado la mejor decisión al ser discípulo de Jesús. Así es. Por eso ahora, después de que terminó la fiesta, ¿a dónde van? ¿A dónde va? Will, por favor. Sí, tanto Jesús y María y los nuevos discípulos se fueron con Jesús a Capernaum. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, la próxima semana lo vamos a ver. Así que muchas gracias, hermanos, por sus comentarios
Los felicitamos por ello.